Hola, ¿qué tal amigos de Entre Libros, Mate y Café? Gracias por estar de nuevo una semana más aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar de una escritora, Isabel Allende, que ha sido una mujer que ha marcado las letras en estos últimos tiempos con esa sensibilidad y con ese estilo tan magistral que ella tiene. Así es que no se despeguen, escúchenos hasta el final. Comenzamos. Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café con Laura y Javier Estrada. Entre Libros, Mate y Café advierte que las opiniones vertidas en este podcast son de ávidos lectores a quienes les encanta opinar de lo que leen, porque la vida entre libros tiene más vidas. Bueno, pues hoy tenemos, como ya había dicho, a Isabel Allende. Hoy vamos a hablar de esta mujer de letras y vamos a hablar de algo de su obra, pero también de esa personalidad que tiene. Vamos a hablar acerca también de los dramas de su vida, la pérdida de su hija Paula, en fin, y desde luego que aquí está Javier. Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha pintado esta semana? Hola, pues muy bien y con un gusto de estar aquí nuevamente otra vez platicando de todas estas cositas de los libros y de la gente que hace estos libros, ¿no? Que finalmente es fantástico porque pues nos dejan ver su forma de ver la vida a través de sus letras. Sí, así es, Javier. Y bueno, pues a mí me gustaría comenzar hablando un poco, dando, ya sabes, algunos datos de Isabel. Bueno, su nombre completo es Isabel Angélica Allende Llona. Ella nació el 2 de agosto de 1942, así es que estamos muy cerca de su cumpleaños. Es chilena. Ella es miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras, Premio Nacional de Literatura de Chile en el 2010. Es periodista, guionista, escritora, y en 1960 se incorpora a la FAO, la Organización de Naciones Unidas, para hacer trabajo con gente que está en situación precaria. Tuvo un primer matrimonio con Miguel Frías y este fue hasta 1987. Su primera novela, La Casa de los Espíritus, que se puede catalogar como de realismo mágico, fue publicada en 1982 y se le compara con 100 años de soledad. Esta novela se convierte en bestseller tras haber sido rechazada en varias editoriales. Después fue adaptada para cine y realizada por el cineasta sueco Billy August y contó con la actuación nada más y nada menos que Meryl Streep, Glenn Close, Jeremy Irons, Winona Ryder, Antonio Banderas, en fin, un gran elenco. Después de esto vino De Amor y de Sombra, 2 años después de que se diera a conocer La Casa de los Espíritus, y también esta es una novela muy importante porque está basada en la situación política de su patria. Habla un poco en torno a los asesinatos de los desaparecidos durante la dictadura de Pinochet. Posteriormente vino Eva Luna, El Plan Infinito, Paula, Afrodita, Hijo de la Fortuna, en fin. ¿Qué te parece, Javier? ¿Qué opinión tienes acerca de esta escritora? ¿Qué te parece sus libros, su estilo? Excelente, y bien es cierto, es como la parte o la obra femenina o la escritora femenina que sería de los tamaños de García Márquez con 100 años de soledad. Me parece que sobre todo por la vida que le toca en aquel momento de intelectual en Santiago, ¿no? Es sobrina de Salvador Allende y bueno, vive en carne propia toda esta situación del derrocamiento de Salvador Allende por parte de Pinochet y la CIA, y me parece que eso consolida mucho su posición acerca de cómo los pueblos, en este caso el pueblo chileno, vive, ¿no? Estar bajo una dictadura. Me parece que esto es una escritora, guionista, de hecho pertenece, me parece, a la Academia de Artes y Literatura de los Estados Unidos y un montón de cosas, ¿no? Y el Premio Nacional en Chile, etcétera, etcétera. Me parece que la obra de Isabel Allende se circunscribe en esta parte de narrativa de los pueblos, ¿no? Es esta feminista contemporánea que no solo es exhibir
la situación o marginal de los pueblos, ¿no? Sino de ese talento que se tiene cada cultura para salir adelante. Cierto, Javier, yo debo confesar que lo primero que conocí de ella, que fue esta obra de La Casa de los Espíritus, no fue a través de su libro, esto vino después. Yo primero vi la película y me encantó, me fascinó. Y como siempre, como suele suceder, aun cuando sean producciones muy buenas, siempre leer el libro es mucho mejor. Sin embargo, la película fue un muy buen referente para mí, me pareció de mucha sensibilidad y sí, era como adivinar esa parte sensible de la mujer en esta literatura de realismo mágico, donde incluso se ve estos aspectos del amor, pero con otra mirada, se ven estos aspectos incluso de la sexualidad. Ahí recuerdo a aquel personaje de Glenn Close espiando a la pareja, en fin, creo que todo esto se podía lograr solamente a través de la pluma y de la mirada de esta mujer, que además pues también cabe decir que tuvo una vida que su papá trató siempre de suavizar. Ella en algún momento expresó que ella nunca sintió haber vivido en pobreza o necesidad, aunque sí pasaron tiempos muy difíciles, pero su padre de alguna manera y su mamá también trató de que estas necesidades económicas no se sintieran. Recuerdo que por ahí platica una anécdota que su mamá tenía un solo vestido y a ese vestido le hacía ajustes y cambios cada año, le cosía unas cosas, le cambiaba otras, le ponía mangas y las quitaba para siempre tener un vestido que estuviera pues muy presentable para grandes ocasiones. Entonces ella recuerda que de alguna manera nunca sintió como que esta situación económica que estuviera tan grave en su familia, lo cual habla pues que creció en un ambiente muy favorable, que aprendió a salir adelante a pesar de las circunstancias, pues ya desde sus padres, ¿no, Javier? En esta América Latina que ha sido tan, pues, que hemos tenido que salir adelante y enfrentar tantas y tantas situaciones para salir adelante. Sí, es correcto. Y vuelvo a repetir, en este realismo mágico, donde lo podemos ver, por ejemplo, en el retrato de sepia, en sepia, ¿qué otro? El cuaderno de Maya, el amante japonés. Sabemos toda esta situación que lleva en su pluma Isabel Allende, no solamente como una narrativa muy local, sino ya empieza a moverse y sobre todo con esta narrativa para llegar a estos adolescentes casi adultos, donde se hace hincapié en esta conciencia de la responsabilidad social, moral, personal, de pareja, de familia. Me parece que es uno de los valores que tiene la obra de Isabel Allende, ¿no? Desde La Casa de los Espíritus vemos cómo se demarca de cada elemento que compone una familia, ¿no? Cada situación, cada problema, cómo se va llevando, ¿no? Digo, es esto de el personaje que hace casi como un voto de silencio y donde ves lo recio que llegan a veces a ser las convicciones de cada persona, ¿no? A mí me parece que Isabel Allende indaga mucho en las cuestiones del pensamiento, ¿no? Utilizando una psicología muy, muy lógica, tal vez a veces no correcta, pero muy lógica de cómo se maneja la gente, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica. Algunas obras que ya escribe cuando vive en San Francisco, pues denotamos un poco, ¿no? La influencia del mundo anglosajón, ¿no? En este caso de los Estados Unidos, que finalmente es todo un cúmulo de culturas. Así es, desde luego que ella estando siendo su origen chileno, estando en el corazón de esta América Latina, tenía que tener esa esencia que tenemos los latinoamericanos y que esa sensibilidad, pero también esta, pues no sé llamarlo, esta suerte de asimilar las circunstancias, transformarlas y verlas desde otro cristal, desde otro panorama y además con esa fortaleza, por ejemplo, que es algo que vemos muy marcado en su libro de Paula. O sea, recordemos que su hija estuvo
pues enferma, en coma mucho tiempo, ella estuvo todo el tiempo a su lado y es así como surge este libro en el que ella empieza a escribir la historia de la familia para esta hija sin darse mucho cuenta. Ella también narra en algún momento que escribió como cartas y que en algún momento ya una vez que que había partido su hija, su mamá le recuerda de todo lo que había escrito, de todo lo que había preparado y entonces surge esta situación, lo cual a mí me recuerda también y me hace pensar cómo la escritura también puede ser o es un canalizador, es un medio para también pasar duelos, para sanar muchas cosas, ¿no? Incluso conocemos algo de la escritura terapéutica y yo no sé, no puedo asegurar que este sea el caso, pero sí sé que de esta situación tan difícil, al menos yo como madre, pensar en una situación así me resulta muy complicada y ver cómo esta mujer transformó todo eso, pues habla de una mujer con una capacidad impresionante de transformar sus circunstancias y su realidad. Sí, digo, hay tantos libros, Paula, Largo Pétalo del Mar, Eva Luna, pero es cierto, ¿no? Esta nueva forma de las escritoras pues contemporáneas, ¿no? Del poquito más de la mitad del siglo para acá, que les toca un mundo convulsionado, ¿no? El despertar de todas estas cosas que genera dominio de las dictaduras militares en América Latina, todo la revolución, la nueva revolución tecnológica, todo esto hace que alguien lo tiene que plasmar, alguien lo tiene que ver, ¿no? Y desde el punto de vista de una mujer es una posición diferente. Siempre vemos que toda esta historia de la humanidad narrada por hombres, y no que esté mal, ¿no? Tiene una connotación muy diferente a como lo ven las mujeres, ¿no? Porque como buena latinoamericana y con las costumbres que se arraigan en los países latinoamericanos donde la mujer juega un papel preponderante en la formación de la familia, me parece muy loable, ¿no? Yo creo que el mundo que circunscribe Isabel Allende es determinante, más bien el mundo donde ella vive es determinante para su obra, su vida en Venezuela, su viaje a los Estados Unidos y se consagra como una de las grandes escritoras de América Latina. Y además, ¿sabes qué? Es otra mujer que también me sorprende por su muy buen manejo con los medios. Ella es una persona que si tienen la oportunidad de ver diferentes entrevistas donde se le ha invitado a ella a participar y es una mujer muy clara de pensamiento, es una mujer que responde muy directamente, pero también se le ve, proyecta una imagen muy centrada, muy tranquila y creo que eso es muy importante porque es algo que se refleja no solamente en su obra, sino que incluso en su personalidad. Y bueno, pues son ese tipo de mujeres y ese tipo de literatura que ella hace es muy representativa de lo que somos las mujeres latinoamericanas, que yo insisto, las mujeres latinoamericanas tenemos una sensibilidad diferente, especial, por todos los contextos que hemos vivido, ¿no? Y todo lo que viene arrastrándose de historia, ¿no? Pues pensemos en este México, ¿no? Desde Tonantzin, la Malinche, personajes femeninos que marcan de alguna manera el tipo de mujer que somos y el tipo de mujer que es la mujer latinoamericana, Javier. Sí, y como hemos hablado de algunas otras, esta forma también de evidenciarlos, la falta de justicia en este caso en Chile, ¿no? Cuando hace público aquellas cosas que escribe acerca de los desaparecidos, de las minas en Chile. Entonces, estamos hablando no solo de una persona que narra cosas de la vida cotidiana, sino aquella que evidencia y clama por justicia por aquellos, ¿no? Por aquellos que sufrieron sin deberla ni temerla, ¿no? Me parece que esta parte de buscar una justicia, de buscar que se haga valer los derechos de la gente, es indispensable porque finalmente los escritores tienen ese papel en la sociedad, que es que su pluma haga patente todas estas necesidades que tiene la sociedad para ser mejor, para estabilizarse, para encontrar en cada momento, en cada espacio, un eco de sus necesidades y de sus tristezas también, ¿no? Digo, finalmente todos sabemos que el Chile de antes de Salvador Allende era uno, durante su mandato fue otro, y el posterior a cuando cae la dictadura militar
militar se convierte en otro, ¿no? Es decir, cómo un país tiene tantos cambios en tan poco tiempo. Así es, y bueno, también esta cuestión que hemos vivido en Latinoamérica a través de los dictadores, ¿no? De los dictadores que han estado en diferentes naciones y que es muy importante, creo yo, que como naciones tengamos memoria, que no olvidemos estos pasajes oscuros de la historia en el que hoy de alguna manera todo se viraliza, las redes hacen ponen muy a la vista situaciones como por ejemplo asesinatos o injusticias, pero recordemos que en aquellos tiempos este tipo de dictaduras arrasaba con mucha gente, había muchos asesinatos, se amordazaba a la prensa, se aniquilaban los movimientos que trataban de buscar justicia, libertad, y entonces voces como la de Isabel Allende se vuelven muy importantes porque a través de su propia experiencia y de la manera que tienen de contar las cosas es que podemos o que se pudo hacer visible todas estas situaciones que hoy conocemos y que bueno, ya la historia irá poniendo en su lugar a cada persona, a cada uno de estos personajes, pero que sí me parece importante y que creo que también es importante que haya nuevas generaciones de escritores y escritoras que retomen todo esto, porque si bien, como decía hace un momento, las redes, las comunicaciones hoy nos permiten conocer muchas cosas, también es real que muchas veces se presentan de una manera o bien muy amarillista o bien descontextualizada. Entonces, el hecho de que puedan seguir surgiendo generaciones que documenten, que hablen, que presenten todo eso, me parece que va a seguir permitiendo que estas obras, como las que escribió Isabel Allende, sigan trascendiendo, Javier. Sí, y no solamente es escribir por una novela, por cosas que pasan, sino me parece que yo la veo mucho desde el punto de vista como una narrativa periodística, ¿no? Y que es mundial. Esta novela de Más allá del invierno que se corre en Nueva York, donde hace algunas citas y dando evidencia de su talento literario de Albert Camus, donde dice, en el medio del invierno aprendí por fin que había en mí un verano invencible, ¿no? Es decir, aquí viene toda esta parte de nunca bajar los brazos, seguir luchando, y estamos hablando de una novela relativamente reciente. Quiere decir que la Isabel Allende de los 70s, donde le ocurren todas estas cosas, no se ha muerto, ¿no? Pasan los años y ella sigue con el puño en alto por buscar que cada pueblo, cada persona siga encontrando la forma de tener un camino, ¿no? Para el bienestar. Me parece que Isabel Allende en este sentido, con esta narrativa, además que es una narrativa muy, muy deliciosa para leer, ¿no? Porque también su manejo del idioma, su manejo bibliográfico te enriquece. Así es, ya hablando un poco más de su estilo, me parece que sí tiene un estilo claro, sencillo, envolvente. Yo creo que de ahí también viene estos comparativos con Cien años de soledad, por ejemplo, y con Gabriel García Márquez, que igual, ¿no? Vemos que tienen un estilo muy envolvente, que de un momento a otro tú empiezas a leer y cuando te das cuenta ya estás sumergido en el ambiente, estás sumergido en las circunstancias, estás empatizando con los personajes o incluso estás sufriendo las situaciones que se te están presentando ahí. Eso no es fácil de lograr y que al mismo tiempo sea así, tan bien logrado, pero además tan sencillo, ¿no? Pareciera algo sencillo, pero yo creo que no lo es tanto. Yo siento que es parte de las dotes naturales con las que ella ha podido desarrollar su literatura. Y bueno, a mí me gustaría también comentarte algunas cosas curiosas acerca de ella, ¿no? Y porque vemos que es una mujer menudita y de hecho ella de niña era tan pequeña que dicen que su madre la llevó a un gimnasio donde le ataban los pies y las manos para estirarla y que así pudieran alargar su cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí había un sueño de la mamá de que ella fuera un poquito más grande, pero bueno, dicen que las cosas buenas vienen en envase pequeño. No, bueno, pues a lo mejor tenía a su mamá por ahí algo fijado del potro o una cosa así, ¿no? Pero pues no, por ahí no era, y bueno, en fin, es cierto, ¿no?
la genética es genética y no puede ir en contra, ¿no? Pero cosas tan esenciales que deja Isabel Allende, bueno, que nos está dando en la literatura, es estas cosas, ¿no? Hay una frase que me gustaba mucho que decía, lo más difícil no es huir, sino volver. Y es decir, está fácil cuando nos vemos asediados o angustiados o preocupados por alguna situación, pues sí es cierto, huyes, pero si vuelves es porque tienes los argumentos para rebatir aquello, revertir y la conciencia de saber que te puedes equivocar y que es más fácil reivindicarte que perderte. Y acerca de esto que comentas, también hay por ahí un dato curioso que se dice que cuando a ella le dijeron que su abuelo estaba a punto de morir, ella empezó a escribirle una carta y justo esta carta es con la que se da inicio su novela de La Casa de los Espíritus y ahí pues vemos algo de esto, ¿no? Que ella era capaz de poner en líneas algo y que iba a quedar grabado para mucho tiempo. Yo insisto que estas escritores o escritoras que sacan todo esto desde el alma, desde la vivencia, desde la experiencia, más que desde la expertise o el conocimiento, es como que siento que es la clave del éxito de sus obras, porque si bien pueden ser obras, digámoslo así, literariamente, con recursos literarios muy higiénicos, el gran éxito en realidad proviene de que nacen de la vivencia, nacen de la experiencia y nacen de lo que surge de sentimiento en ellos en cada una de esas experiencias, Javier. Sí, y dice algo muy claro. A mí me parece que la escritura de Isabel Allende es una literatura, es una escritura limpia, es decir, no te conflictúa con frases, con textos donde de pronto te puedes perder, ¿no? Me parece que la narrativa periodística tiene esa cualidad, ¿no? Es una narrativa simple, sencilla, que puede llegar a cualquiera. Digo, tan es así que tiene la facilidad de cuentos infantiles, de meterse un poquito en lo complicado que es hacer cuentos para adolescentes, como, no sé, alguna obra, La Ciudad de las Bestias, ¿no? Que representa, me parece que una de las obras más importantes dirigida a los adolescentes, pero la maestría con que se manejan los temas para los diferentes públicos es lo que la ha hecho estar donde está, ¿no? Me parece que es, digo, si no mal me equivoco, ha de ser la escritora latinoamericana más leída y de mayor venta, digo, guardando las proporciones con Gaby Mistral, pero eran otros tiempos, ¿no? Hoy me parece que Isabel Allende, pues, ya entró a las grandes ligas y así como tenemos una Rosario Castellanos, etcétera, yo creo que se circunscribe en ese punto. Así es, definitivamente que mujeres como ella, latinoamericanas y como escritoras que tú ya has mencionado, pues han ido ganando terreno y actualmente también precisamente con escritoras como Isabel Allende, pues que se ponen tan en la mira de la gente, se extiende tanto el conocimiento de su literatura, pues eso permite que otras mujeres, otras escritoras latinoamericanas también puedan ser mucho más visibles, porque ya está, a través de ella se comprueba el talento que hay y la sensibilidad que hay en las letras de las mujeres latinoamericanas, ¿no? A veces cuando pensamos, por ejemplo, en el caso de México, pensamos, pues sí, en una Sor Juana Inés de la Cruz, en una Rosario Castellanos, pero actualmente también hay muy buenas escritoras mexicanas que están haciendo cosas muy interesantes y que definitivamente también a mí me llama la atención cómo ha crecido todo este mundo de las editoriales. Vemos también en internet todas las propuestas que hay para exponer, al menos en redes sociales uno encuentra grupos y más grupos de literatura donde escritores y escritoras están haciendo visible su obra. E incluso también están surgiendo organizaciones de mujeres escritoras que están dando a conocer su obra y que están rescatando los valores de la literatura latinoamericana, Javier. Y digo, estamos hablando de esta generación de las Ángeles Mastreta, de la Laura Esquivel. Me parece que digo, hay muchos detractores. Yo creo que hay gente que no entiende que el feminismo es un movimiento donde las féminas quieren levantar su voz, ¿no? Y estoy hablando de un feminismo racional, no un feminismo que va en contra de todo y específicamente contra los hombres, ¿no? Me parece que el feminismo hay que entenderlo desde una lucha de
de la conciencia y la inteligencia y las formas de vida que las mujeres claman, ¿no? Lamentablemente también hay mucha gente que pues sigue siendo misógina, ¿no? Y que se apega a unas costumbres que el mundo actual ya no te lo permiten. Definitivamente las cosas evolucionan. Digo, sigo pensando que en América Latina la mujer tiene hasta cierto punto y entrecomillado ciertas funciones, cierta posición, pero eso no significa que no puedan expresarse ni que puedan levantar la voz por una situación pues que no hay, donde no hay justicia ni social, ni desde el punto de vista de pareja, ni o política, etcétera, ¿no? Y tan es así que en Chile llega una mujer a la presidencia, ¿no? Entonces vemos que cada vez hay más mujeres dirigiendo países, ¿no? Ya nos tocó la dureza de la Thatcher, tenemos en Alemania otra, en Argentina, en Chile, en muchos lugares. Entonces quiere decir que el mundo está cambiando. O sea, no le veo mayor problema. Digo, a lo mejor sus detractores podrán tener sus argumentos, pero en lo que a mí concierne me parece que es más el valor que tiene Isabel Allende como visionaria de las cosas que ocurren, y no solamente de América Latina, sino desde su vida en los Estados Unidos, uno de los países pues más complicados para entender la literatura por su gran influencia cultural de todo el mundo. Así es, bueno, y también me recuerda, bueno, me viene ahorita a la cabeza el nombre de Anabel Hernández García, que, bueno, ella desde el periodismo, y un periodismo muy valiente que incluso le ha costado que tenga que estar en el exilio, pero que no ha evadido la realidad de un país, y que a través de sus libros, libros de denuncia y de toda su investigación y todo lo que está haciendo, está exponiendo mucho de lo que es, por ejemplo, esta situación del narcotráfico, o también del abuso infantil, en fin, todo este tipo de situaciones que son también una realidad. No por algo ella ganó el Premio Nacional de Periodismo en México, y creo que es una mujer sumamente valiente, y de esta generación que seguramente también fue marcada por mujeres como Isabel Allende. Aquí digo, me parece que la cuestión más trascendente que puede tener Isabel Allende es ese valor, ¿no? Esa valentía que tiene de enfrentar las cosas considerando todo lo que ha ocurrido en su vida, ¿no? Me parece que el seguir adelante con esta forma de ver las cosas después de todo lo que pasó en su natal Chile, y como dices tú, aunque no sufrió económicamente mucho, porque bueno, tuvo la inteligencia de su familia de salir adelante, me parece que son cosas que en algún momento cualquier otra persona, hombre o mujer, se hubieran abatido, ¿no? Es una situación complicada, un golpe militar no es nada fácil, sobre todo en los 70s, donde la Argentina, el Uruguay, Brasil, casi todos los países en América Latina tenían juntas militares donde había de verdad que fajarse, ¿no? Casi no podías decir pío porque estabas en contra y pues ibas al paredón. Así es, Javier. Bueno, pues estamos a punto de concluir por esta ocasión. Hay mucho que hablar, hay mucho que comentar acerca de la obra de Isabel Allende, pero pues por hoy se nos terminó el tiempo. Personas que nos escuchan, recuerden buscarnos en redes sociales como Entre Libros, Mate y Café. Nos encuentran en Facebook, en Instagram, en YouTube y también en Spotify. Y bueno, Javier, te agradezco mucho una charla más, y espero que la próxima también tengamos la oportunidad de divertirnos. A lo mejor tenemos por ahí temas pendientes que sé que también les van a gustar a las personas que nos escuchan, Javier. Sí, y de verdad lean a Isabel Allende, se van a divertir, van a aprender, y hay un montón de cosas, ¿no? Les recomiendo ahí El País Inventado, obviamente, Más allá del invierno, cosas de esas, van a ver qué diferentes son de su obra, pero cómo alimenta. Y gracias por todo, nuevamente, lástima que se acaba el tiempo y no podemos ahondar más. Bueno, pues los dejamos por esta semana. Lean a Isabel Allende y recuerden que la vida entre libros tiene más vidas. Esto fue Entre Libros, Mate y Café con Laura y Javier Estrada. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.